Hoy tenemos con nosotros a nuestro compañero y terapeuta Felipe Morales, que nos va a hablar de su nuevo proyecto. Es una iniciativa en la que no van a faltar humor, sensibilidad, que caracterizan a este gran comunicador. Pero antes vamos a ahondar en su reciente colaboración con El Enfoque de Fuerteventura, donde mensualmente afila su ingenio para dar forma a la sonrisa de Romeo. Un apartado que en esta ocasión dedica a su amigo Suso. Buenos días, Felipe. Hola, Pía. Un placer tenerte, ya lo sabes, además viernes, ¿verdad? Como que da más gustito, ¿eh? Qué rico, totalmente. Solo un matiz. Suso no es mi amigo, es el amigo del que escribe el relato de Suso. Vale, ahí lo dejamos, porque claro... Recuerda que literatura, ¿no? Ya saben que Felipe Sí. Morales, cuando afila tanto la lengua como, como puede ser el lápiz y la escritura, pues bueno, siempre deja la puerta abierta a muchas interpretaciones. Exacto. Y es un poco parte de la magia de la comunicación, ¿no? El arte, ¿no? Dicen que el arte... El arte uno suelta ahí lo que le parece cada y cual lo luego cada interpreta cual lo interpreta. como Eso es quiere. como, bueno, Sí. cuéntanos, a ver, Dime. en esta ocasión, para la gente que no ha tenido la ocasión de leer El Enfoque y no ha podido, bueno, leer a Sí. Suso, quién era Suso, Sí. cuéntanos un poco, desvélanos quién es ese personaje al que todos de alguna forma casi conocemos, ¿no? Que nos resulta familiar de alguna Nos manera. resulta familiar, Por digamos. nuestra propia cultura, nuestras propias experiencias, sobre todo en la etapa de adolescencia y juvenil. La mayoría, pues por nuestra cultura, hicimos la primera comunión. Ujú. Luego se hizo, al menos se hacía en el pasado, no sé si en el presente, lo que era la confirmación. Ujú. ¿Con cuánto? Con 14, 15 años, no recuerdo bien. Bien, ese, claro, esa es mi experiencia personal base, ¿no? Y entonces escribí un relato que en realidad forma parte de un conjunto de relatos, que luego vamos a hablar de ello. De ese que proyecto que vamos tiene Felipe, que hoy va a desvelar por fin, porque aquí alguna en vez ya ha ido primicia, apuntando, pero hoy lo va a desvelar. pero en primicia de manera concreta y con más datos contigo, faltaría más. Gracias. Y bueno, por tanto forma parte de un conjunto de relatos, los cuales ya había publicado, unos muy poquitos en El Ujú. Enfoque, que ya hemos hablado aquí, y el del mes que está acabando es uno de ellos, igual que el del mes de julio también lo va a hacer, ¿no? Entonces se llama Biofragmentos y se trata de contar, como en el caso de mi amigo Suso, que no me refiero necesariamente que sea yo Felipe Morales, sino el que escribe Ujú. el texto, ¿no? El autor, digamos, ¿no? Ujú. ¿Qué tal? No, lo que cuenta, que lo mejor es leerlo, recuerden, en El Enfoque, en papel o en su versión digital o lo que Ujú. sea. Eh, es una historia muy divertida. Fundamentalmente en este caso Bueno, es una casi historia, como todas, ¿no? Casi bueno, algunas todas. son muy dramáticas. Ujú. Y Pero luego, siempre con un puntito irónico o de sí, humor. eso sí, generalmente, porque creo que es lo más sanador, lo más terapéutico que hay y lo más sabio en la vida es verlo cuando se Desde puede. diferentes Hay cosas que perspectivas, no ¿no? se pueden, exactamente, ¿no? Y en este caso concreto, como te diría, es que ni siquiera sé definirlo, ¿no? Ni siquiera hay por qué definirlo, pero sí es la historia, una biografía completa no lo hice pensando, fíjate, ya sé la manera de definirlo, que no lo hice pensando en ella, pero me di cuenta cuando terminé el relato. Ujú. A Digo, veces esto, ocurre que una vez se sorprende, el autor se sorprende incluso cuando termina de poner el último punto, sí, ¿no? correcto, digo, esto es como la vida de Brian. Ajá, ¿Te acuerdas de la ajá, sí, película? por supuesto. Vale, pues de alguna manera es algo muy parecido a lo que le pasó al famoso Brian en Ujú. una confusión en el que Suso, el pobre, justo va en dirección a Contraria. contracorriente Ujú. de lo que los demás se empeñan y el propio destino, la vida, ¿no? Las casualidades, evidentemente exageradas desde un punto de vista literario, pero muy verosímiles, muy Ujú. familiares y con mucho humor, van ocurriendo una serie de sucesos que no hacen sino ir a peor de lo que él quiere y una serie de Que le coincidencias. van encasillando además en algo que él Sí, es, bueno, muy contrario y es sí, contra lo que lucha de alguna manera y al final se sí. acaba siendo un poco Fíjate encasillado, ¿no? que, porque podemos, bueno, ya el relato está ahí, No no, puedes velar, no, claro. podemos hacer unas cositas, aunque no, como si se spoiler, no, pero en un momento determinado recuerdas que él, ya tan harto de que todo el mundo se empeñara en verlo como que quería imitar a Jesucristo y justamente él era justo lo contrario, ¿no? Ujú. De hecho se puede decir que un ateo y muy con sus razonamientos y todo se pone en contra para que parezca que realmente es una persona no solamente con mucha fe, sino que pretende compararse con Jesucristo. No Ujú. porque lo diga él, que no lo dice, sino lo contrario, sino Las porque su circunstancias de la vida vida le van le colocando va en esa hasta el situación. punto de que quiere huir y
alejarse de toda esa historia Ujú, y se mete en una iglesia evangélica que tiene el nombre de la Iglesia de los 12 Apóstoles. ujú. Y resulta que al final él, sin quererlo, termina liderando la Iglesia de los 12 Apóstoles, como si fuera Jesucristo. Y así una detrás de otra. Al final siempre hay mensajes cuando uno escribe y además cuando uno es terapeuta, ¿no? Y piensa un También. poco en bueno, en los problemas o las situaciones que nos afectan como personas humanas, ¿no? Sí, Este Homo sapiens que sí, somos. eso es. ¿Y cuál es el mensaje aquí que quieres trasladar un poco? Bueno, O los mensajes, que en tu caso yo sé que son múltiples. sí, mira, hay veces que uno sí sabe y quiere expresar un cierto mensaje, Ujú, pero la mayor parte de las veces, al menos como yo concibo, como tanta gente, la creatividad y la ujú, literatura en este caso, que me apasiona, es invitar a la reflexión. ujú. No pretendo que se den cuenta de Adoctrinar, esto, ni sino... adoctrinar, sino reflexionar. Ujú, Y además provocar emociones, ujú, la risa, la reflexión, la sorpresa. Me parece que es lo más bonito porque los seres humanos, aunque nos llaman Homo sapiens, sería mucho más correcto, no sabría el nombre en latín, pero bueno, Homo motion, de emociones, ¿no? O incluso un libro que recomiendo a quien le interese esta historia y que en lo que vamos a hablar dentro de un momentito ujú, lo comento bastante, de un autor que acaba de editar, un autor catalán, ujú. un neurobiólogo o algo así, que escribió un libro que se titula Somos lo que nos contamos, un ensayo, en el que evidentemente, Y qué verdad es, y qué con verdad ese es, discurso que tenemos mental constante, que no correcto. cesa en la cabeza, ¿no? Sí, y porque él defiende una cosa, insisto, a nivel científico, no es una reflexión, sino Ujú, un estudio en el que decía, como dicen otros también, otros autores, que más que, dijimos antes, ¿no? Lo del Homo sapiens, el Homo emotion, de ujú, emociones, el Homo narrator, ujú, porque nuestro cerebro está más hecho para los relatos, para las historias, que para los análisis. ujú, Generalmente buscamos historias, creamos historias, inventamos historias. No hablo de literatura, hablo de la vida. Nos montamos películas, ¿verdad? Decimos, ujú, ujú. nos montamos películas que interpretamos en base a nuestras necesidades, a nuestra conveniencia. Cuando le hacen un penalti a nuestro equipo, lo vemos con toda claridad. Cuando nosotros lo cometemos, nos parece que no hubo. Vemos lo que queremos ver Ujú. dependiendo de nuestros intereses, nuestras emociones, nuestros vínculos Nuestra y experiencia también juega por un tanto, papel casi todo en la fundamental. vida realmente nos inventamos. De Ujú, hecho, en periodismo, y tú lo sabes, ujú, que me ujú, encanta, se habla mucho en los últimos años del relato, ujú, ¿no? Hay que hacerse con el relato. En la entrevista, por decir lo último, ujú, de Arnaldo Tegui, se hablaba de nos ha querido vender su relato o ha defendido su relato cuando que el relato es el otro, ¿no? El relato es cuál es la versión, ¿no? La ujú, versión compartida por el mayor máximo número de personas, ¿no? Entonces ujú, ese es el relato con el que tenemos un relato del franquismo ujú. compartido básicamente la mayoría, Que está en el imaginario colectivo de alguna correcto, manera. ¿vale? Y hay otros que tienen otro relato con sus razones o sus sin razones y bueno, siempre es una lucha de relatos, Ujú. de cuál es la verdad de las cosas. Y suelen haber muchos relatos de Como, una misma verdad. como personas, porque todo es subjetivo. Yo siempre pongo, Sí. cuando alguna vez me dice alguna persona, es que los periodistas, y yo digo, a ver, hemos ido esta mañana a la playa, venimos ahora a comer, y si yo les pido a ustedes Mm. en 2 hojas o en 2 minutos que me narren o me escriban la historia de lo que hemos vivido, Ajá, ninguna versión va a ser la misma, porque seguro. uno, bueno, pues destacará la sensación que ha tenido en la playa bañándose en el agua. Mm. La otra persona a lo mejor dice que se le ha olvidado el bañador y que ha estado, bueno, pues Sí, muy claro. molesta, ¿no? Que no ha Sí, estado a gusto. Otra, en cambio, destacará pues que habría unos niños al lado que estaban molestando. Entonces, cada uno, sí, desde su subjetividad, correcto. va a tener su propio relato. Y esa es la complejidad de la vida Y del periodismo. y de todo. Aquí Lo vamos engloba analizando todo. Claro, las dos cuestiones, claro. claro. Por eso la defensa siempre es las sociedades y las mentes abiertas, Ujú, de ponerse en el lugar del otro, de que dependiendo del lugar en el que estés, ves ciertamente una realidad y la otra. ujú, Porque claro, lo cómodo, ¿no? Lo que queremos es que haya una única verdad.
porque entonces Y no hay que conflicto. refrende lo nuestro, Lo, porque evidentemente. los estudios, además, que se dan cuando se analizan estos aspectos, es, por ejemplo, que el ser humano tiende, por ejemplo, a leer o a consumir los medios de comunicación que refrendan lo que ya opina y lo que ya Correcto, piensa. esa es la Entonces tesis. es como, ay, es que tengo razón, cuando realmente una mente más abierta o más crítica Sí, debería de consultar también contrastar. otras fuentes, ¿no? Otros Sí. medios de comunicación para hacerse una idea pues más real de lo que debería ser el relato. Pero bueno, somos seres Es lo que humanos, hay. seres emocionales, Y es esa lo es la que hay. riqueza también, quiero Y en esa decir. riqueza Sí. también creamos proyectos como Sí. este que tienes entre manos, Felipe, que nos vas nos vas a desvelar ya. Sí, públicamente lo he compartido poquito a poco porque ha sido una cosa terminada muy recientemente y para mí es un sueño, como otras cosas que han surgido en la vida y especialmente en los últimos años, eso que yo soñaba de niño, que la realidad, lo que yo leía de la realidad, los acontecimientos y mis propias elecciones, pues me hicieron ir descartándolo Ujú. y cuando ya no buscabas nada, Apareció. aparecía y además estaba preparado. Porque antes no solamente no cumpliera, no quisiera cumplir el sueño, Ujú, sino que aunque lo hubiera querido, no era el momento. ujú. No estaba a punto el bollo. Como somos también seres humanos impacientes, a veces esto se nos Bueno, pues yo tengo escapa. 50 tacos, paciencia. Bueno, no nos aparentas, ¿eh, Felipe? Estás estupendo. Todo el mundo me echa 6 meses menos, es verdad. Bueno, cuéntanos Bueno, ya. pues he escrito un libro. Qué Has escrito un bien. libro. Ya era hora. Venga, Ale, un poquito de música para celebrarlo. Felipe ha escrito un libro. ¿Cómo Sí, se titula? señor. ¡Ole! Eso. Bueno, es un libro de relatos que, bueno, en esencia son esos relatos que yo escribo en el enfoque, Ujú, solo que con la conciencia de que sean un conjunto de 34, lo llamo biofragmentos, biofragmentos literarios, pero para reducir biofragmentos, y como subtítulo, La vida en 700 palabras, porque ninguna de esas historias tienen menos, pero tampoco más de 720 palabras, o sea, 700, 720. Porque descubrí escribiendo, pasando, porque recuerda que yo escribía artículos de reflexión, divulgativos, ujú, etcétera, como terapeuta o sobre la vida, en el enfoque, y luego hace unos pocos meses, bueno, no sé ni por qué, decidí pasar ujú, al relato ujú, y fue un descubrimiento para mí. Y sobre todo descubrí que se podía o yo podía escribir una historia en el formato que fuera, epistolar o muchas veces relatos con su planteamiento, nudo y desenlace, que en torno a 700 palabras eran suficientes, claro, haciendo un esfuerzo de economía del lenguaje tremendo ujú, y de muchísima síntesis, pero es posible, o por lo menos yo lo conseguí de una manera satisfactoria, contar una historia completa, historias de vida, de personajes, ujú, de algún episodio o de su vida entera, que pudieran emocionar, que pudieran contactar y que pudiera ser casi un libro contado en hoja y media, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces para mí fue una experiencia riquísima en la que me metí de lleno pensando que me iba a tardar hasta finales de este verano, pero como yo soy de 100 metros lisos y no de maratones, me ha pasado siempre Cada uno es así, como es. cada uno es como es, pues nada, me metí de lleno. De hecho, había hecho 30, luego hice otros 4 más. Hay alguna sorpresita más en el libro, pero eso para Ujú. quien lo compre cuando esté. Y nada, me metí de lleno y está todo en marcha para que en la segunda quincena de septiembre esté disponible. Ya tengo mi editorial, que la decidí y porque la encontré en la Feria del Libro, se llama Ujú. Escritura entre las nubes. En principio es el acuerdo al que hemos llegado y se comprometió que estarían en septiembre. Y nada, pues Elena Morales, que es la editora y la propietaria de la editorial, en una isla que es como mi segunda isla, que es Tenerife, Ujú. pues están ellos y para hacer las revisiones, lo que es la propia edición y lo que es la impresión y demás, para que pueda estar en un par de meses, poco más. Texto, ilustraciones, Ah, vale, sí, sí, algo sí, sí, seguro sí. que tiene más sorpresas porque Sí, Felipe cuando hace va las a estar cosas las hace Va a completas. estar ilustrado de una manera mágica, ya daré más detalles para no liarme mucho al principio. También me vino a la cabeza enseguida una persona y sus ilustraciones que entrevisté Ujú, el año pasado, hace poquito más de un año, que es un amigo que se llama Tony Santana Chacón, muy conocido su familia ujú, como Silvestre Chacón, el del Cabildo, ujú, familia con una vena artística muy grande. Y bueno, pues resulta que tenía un montón de ilustraciones que de esas formas que yo llamo sincronía, de esas cosas que ujú. son prácticamente magia, Aparentes casualidades. aparentes casualidades, que yo no creo en ellas, pues resulta que
que cuadran, no es porque, porque él las hiciera expresamente para cada cuento, porque es una cosa que lleva mucho tiempo y mucho trabajo y no lo hay, pero que ya tenía hechas y que algunas son prácticamente hechas sin quererlo, o los cuentos hechos para las ilustraciones, también se puede ver así, Ujú. para cada cuento, con lo cual va a ser un cuento con cada cuento con su ilustración, muy creativa, muy bonita. Quien conoce a Tony sabe a qué me refiero, y va a ser un libro en colores. Felipe, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy feliz. Porque son esas cosas que todos, cuando hemos sido niños, hemos tenido sueños. Ujú, Otra cosa es que luego, por un millón de motivos posibles, los hayamos renunciado, nos los hayan asfixiado, nos los hayan machacado, lo que sea. ujú, Entonces, pero un niño, por definición, son sueños, ilusiones. Entonces, cuando uno cumple, pasado mucho tiempo y cuando no lo esperas, una ilusión y la comparte, porque los sueños son, son porque son compartidos, si no, no tiene sentido. Entonces yo me siento aquí además en mi isla muy querido, ujú, con esta historia de los medios de comunicación que hace como 3 años, que sin ujú. buscarlo también era otro de los sueños a los que me refería antes, pues de repente, pues eso, me invitan y participo y presento programas de radio y de televisión y escribo, bueno, maravilloso, ¿dónde estaba suscrito? No estaba en mi guión de vida Ujú. Seguro que y estaba, pero en estaba, no algún lo momento veía. no lo veía, claro. Y es muy bonito, muy agradable, sobre todo porque a la gente le gusta, si no, Ujú, no tiene gracia. Primero porque a mí me llena y creo, pero hombre, el objetivo generalmente siempre es que los demás digan qué guay, me emociono con lo que haces y lo que escribes. ujú. En todo esto, el humor y tu Ah, sí. forma de ver las cosas juega un papel lógicamente fundamental porque es un poco el sello que imprimes a lo que haces, ¿no? Sí, Está la parte, digamos, terapéutica, más profesional, más y con mucho, seria, y no, no, y con mucho humor. con mucho El humor humor es una y cosa muy mucha seria. sensibilidad. Y el Sí, humor es una cosa muy es seria. una Yo herramienta quería, terapéutica maravillosa, tremenda, muy fuerte. Claro, no siempre, no con todo el mundo, no en cualquier momento. Pero doy fe, porque yo tengo una cierta experiencia como terapeuta y como trabajador social toda la vida, pero especialmente como terapeuta, que utilizándola evidentemente con delicadeza y con inteligencia, es maravillosa, es tremenda. La gente básicamente lo que queremos es reírnos. Es la mayor expresión de bienestar que puede haber, que es ujú, reírnos. Y se puede reír, uno se puede llegar a reír de una manera adecuada y adulta hasta de sus desgracias. ujú. Y eso es terapéutico. Sirven para quitarle un poco de hierro a los diferentes asuntos. Exactamente, exactamente. Y para afrontar con una mejor actitud incluso lo que no puedes cambiar. No, no, que hay cosas que no se pueden cambiar. Que hay que aceptarlas y... Yo hoy mismo acabo de tener una persona en la Ujú, consulta, ujú, ahora mismo, un chiquito joven de 20 años que acaba de perder a un familiar, bueno, un padre, ujú, y no lo podemos resucitar. ujú. Entonces, hay Hay que hacer realidades ese muy duelo. duras que significa acompañar para aceptar Ujú, aquello que no queda más remedio que aceptar. Y es un proceso que duele. Y es así por naturaleza, no lo podemos disfrazar. Pero incluso así, a veces, dependiendo ujú, del momento, uno puede sonreír con ujú, amor ujú. ante los sucesos de la vida y verlos como lo que son fenómenos naturales que nos ayudan a crecer y a integrar y a aprender de ellos, ¿no? Y cuando se ve así, cuando se puede ver así, la vida es otra cosa distinta. Ujú. Lo que pasa es que hay que hacer un camino, ¿no? Evidente. Hasta llegar ahí nos cuesta. Totalmente. Y hay que respetar el proceso de cada persona, el ritmo de cada persona. Ujú. ¿Tú cómo complementas las dos cosas? Tu parte, digamos, más de comunicación en medios, más pública, Sí, digamos, esa vertiente irónica que mucha gente dirá, uy, sí, Felipe Morales te relaciona más con ese aspecto que sí, quizá con el de la terapia también, ¿no? sí, Y luego la parte de Felipe Morales en consulta, en algo, claro, un ámbito mucho más íntimo, mucho más privado, sí, donde, bueno, pues ahí el conocimiento también, para hacer ese acompañamiento, lo sí. tienes que sacar, ¿no? Mira, la primera valoración que hago es la siguiente. Es un cálculo intuitivo, pero el 80% de las personas que vienen a mi consulta a día de hoy, y hace ya tiempo, vienen por recomendación de otras personas que han estado. El boca a boca, que es la mejor publicidad Con al lo final, cual, ¿no? exacto, con lo cual es la mejor crítica y la Ujú, mejor valoración. Y Felipe, el que es, ujú, el que cuando hay que estar serio se está serio, porque las cosas no son para reírse, ujú, pero el que utiliza el humor como herramienta terapéutica, no para frivolizar. ujú, Otra cosa distinta
es que hayan otros espacios que no son terapéuticos en stricto sensu, Ujú, como un programa de radio, como yo tuve aquel programa tan divertido que se ujú, llamaba Un Majorero en el Espacio, ujú, o como lo puedo hacer en el programa La Isla de las Emociones, o contigo. Y me encanta sacar la parte payasa, la parte niña, la parte ujú. divertida. ¿Y sabes qué te digo? Que, además por mi experiencia, que el que está mal y me escucha y viene, porque viene mucha gente a la consulta, Ujú, es porque dicen yo quiero un terapeuta que me haga reír, que me haga ser feliz. ujú, Si a alguien ya le molesta que otro sea gracioso, mejor que no venga, porque probablemente ni yo vaya a solucionar nada. ujú, Si no salimos de la capacidad, ¿no?, de ver la esperanza en la risa e identificamos la salud con la rigidez, con la seriedad, con la ujú, pena, pues mal asunto, ujú. El mal lema está asunto. claro, la risa es la máxima expresión del bienestar, ¿no? O Es una de el, las máximas, es como el culmen, decía. para mí es el culmen del bienestar. Felipe Morales, es un placer tenerte como siempre. Contigo las horas y los Se minutos se van me quedan volando. en nada, pero bueno, Sí, tenemos esa cita a mediados de septiembre también, a medida que se vaya publicando sí, este libro fantástico. A mí resérvame uno por favor, faltaría más. y estoy convencida de que muchísimas personas también van a querer tenerlo. Daremos cuenta además del Sí, libro a medida que se vaya acercando esa fecha y de el mes que entra, antes de publicación. las vacaciones, nos veremos todavía una vez más Nos veremos todavía, claro. y daremos más adelanto. Más adelante, pues seguiremos hablando de Felipe Morales. Ay, A ver, ¿quién está cantando? ¡Ay, soy yo! a ver, Ale, ¿qué nos También he sido pone? cantautor. Esa canción es mía. Y ese que canta es Alejandro, y antes era yo. Fantástico, Felipe Morales, sorprendente, gracioso, Ah, terapeuta. de todo. La verdad que es un placer tenerlo aquí y trabajar contigo, Felipe. Muy bien. Siempre ayudas a sumar y eso es Yo, muy eso es lo importante en importante. Y tú también. esta sociedad. Muchas Gracias. gracias. También, bueno, ya que nos estamos diciendo cosas bonitas, Ale también, ¿eh? Oiga, En el equipo. Gracias, Felipe. adiós. Continuamos aquí en la mañana de Cope Fuerteventura.